Ahí estamos de nuevo, mientras todo el mundo va entrando. Ahora no los tenemos que admitir, así que van entrando de motu propio. Les decía, ¿no? Estamos, grabamos un video con Diego, que después les voy a dejar el enlace como para que, bueno, lo escuchen, lo vean. Él también tiene un recorrido vinculado a la docencia, trabaja en el Ministerio de Educación de la ciudad como facilitador pedagógico, y bueno, tiene un recorrido interesante como para que lo chusmeen, ¿no? Eh, Bien, estamos en el... A ver, estamos en las primeras preguntas. Estamos hablando sobre las producciones, ¿no? Cada uno como productor de su recorrido, ¿no? Vos armaste un blog de cocina, Agustina. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a eso? Y contanos un poquito de qué se trata y cómo lo gestionás, ¿no? Bueno, yo empecé con un blog al principio, antes de tener el blog de cocina, tenía un blog donde escribía, incluso algunos trabajos que había hecho para Taller 1 los publiqué en ese blog. Quiero decir que Taller 1 la verdad que fue una materia que a mí me motivó un montón para seguir escribiendo. Gran parte por el profe, ahí que el profe está siempre eso como motivando a los alumnos y a las alumnas para que encontremos nuestra vocación ahí en ese espacio de escritura. Y bueno, a mí siempre me gustó escribir y en un momento surgió esta posibilidad de pensar en compartir también esto, recetas de cocina, pero que no sea solamente compartir una receta, sino también hacer una introducción, comentando, contextualizando el porqué de la receta. Yo en el blog lo empecé como un homenaje a mi abuela, que era con la persona que me inculcó un poco el mundillo de la cocina y el amor por cocinar, por dar amor a partir de un plato de comida a otra persona. Y bueno, surgió la idea por ahí, y entonces el contenido un poco de las recetas tenía como esa historia. Bueno, esta receta la hacía con mi abuela, o esta receta solíamos comerla en esta reunión familiar. Después se fue ampliando, obviamente, pero un poco el disparador fue ese, y encontrar un espacio donde como linkear esas dos cosas que me gustaban, comunicar y cocinar. Y además tener interacción con la gente. Al principio me daba vergüenza que alguien me deje un comentario, pero después me empezó a gustar. Dije, bueno, ahora quiero más comentarios, ahora quiero que la gente me pida, y bueno, después a partir de las redes también eso se facilitó un montón, ¿no? Porque la interacción es todo el tiempo. Un poco como decía Caro, bueno, cada comunicador ahí tiene su nicho, su lugar en las redes, y después incluso surgió esto de la figura del influencer, ¿no? Me acuerdo la primera vez que me contactaron, porque yo fui como una de las primeras que empezó con el blog de cocina. Éramos pocas en ese momento, y por eso ¿Cuánto que incluso lo también tenés? cuando... Perdón, Y este año van a ser 10 años. 10 años. Sí, sí. Y cuando me llamaron de Disney, yo le pregunté, ¿por qué me estás llamando a mí si hay otras? Me dice, bueno, pero no hay tantas, me dijo, no. Ahora hay un millón, ¿no? Hay un montón. Pero en su momento, como no éramos tantas, y me llamaron y me dijeron, no, porque estamos buscando influencers. ¿Influencers? Digo, ¿qué es un influencer? O sea, no tenía idea en ese momento. Ahora, bueno, todos somos influencers un poco. Claro. En nuestro círculo, en las redes, o bueno, obviamente hay gente que tiene 1 millón de seguidores. Pero bueno, también es delicado, ¿no? Un poco
cuando uno comunica también tiene que tener cuidado en qué es lo que está comunicando y cuál es el mensaje que está transmitiendo. Ahí cómo fue el contrato con Disney dentro de lo que podés contar, ¿no? En relación a esto, a restricciones que hayas tenido o cambios en la línea editorial que vos manejabas, en la forma de comunicar tu mensaje, digamos, dentro de este medio que vos habías creado y que eras la dueña, digamos, la productora, ¿no? Sí. Bueno, ellos cuando empecé, justamente lo que me decían era que les gustaba también esa cosa de contextualizar la receta, de contar un poco la historia, de que haya un marco, que no sea simplemente compartir una receta, no, porque eso uno lo busca en cualquier lado, en su momento en una revista o lo buscas en internet, pero como acercarte un poco a los lectores y las lectoras de otra manera. Y ellos valoraban mucho eso. Después incluso empecé a escribir notas sobre maternidad también en Disney porque, digamos, en el interín quedé embarazada de mi primera hija y bueno, y les copó también como escribía y me dijeron, bueno, estaría bueno si querés como contar tu experiencia y conté casi todo mi embarazo, conté digamos, o sea, experiencias que me iban pasando a mí, el primer año de mi nena también lo transité contando un poco sobre eso. Está bueno, me gustaba, pero en general, digamos, no tenía muchas restricciones, pero bueno, las notas tenían que tener, qué sé yo, por ejemplo, un tono neutro, porque eran para Latinoamérica, había ciertas palabras que no se podían mencionar, Era todo periodismo gráfico, eran notas escritas. todo notas escritas, sí. Bien. En ese momento eran todo notas escritas, sí. Lamentablemente el portal, bueno, no siguió, no prosperó, siguió un tiempo más, y bueno, yo después ya me desligué. Pero fue una linda experiencia. La verdad que estuvo bueno. ¿Y ahora cómo lo mantenés el blog? Y digamos, ¿qué relación tenés también, no? Porque tiene auspicios, o cómo manejás todo eso, ¿no? La producción en sí, ¿no? No, en general, digamos, ahora me vengo manejando sobre todo con Instagram, la verdad es así, porque también, digamos, el elaborar una receta y sacar las fotos es un trabajo. Incluso, bueno, yo actualmente estoy haciendo con mi marido, también hablando esto de la autogestión, tenemos una pequeña agencia y hacemos redes para marcas y tenemos ahora unas cuentas de gastronomía, justamente que es algo que nos gusta mucho a los dos y yo soy la que me ocupo mucho de hacer fotos, por ejemplo, y bueno, el trabajo de la fotografía. Perdón, ¿no? Entramos por el lado de publicidad, ¿no? Que estaba la Claro. inquietud ahí en Gabriel, ¿no? Sí, no es publicidad, es también como prensa, es hacer redes para cuentas de gastronomía, redes y hacerlas, Bien. y en el caso de la foto, mi marido es diseñador, entonces él también hace videos, hace todo lo que es gráfica, flyers, ese tipo de cosas. Y bueno, y también, y eso no es muy gratificante también para los dos porque nos permite tener como un ingreso que es de algo que generamos nosotros, que no tiene que ver con un trabajo fijo, ¿no? Un trabajo que lo vamos gestionando personalmente. Pero volviendo al tema del blog, sobre todo hoy me manejo con Instagram, que tiene como justamente, como se llama la red, esta instantaneidad, ¿no? Bueno, yo por ahí quizás no puedo hacer una receta o no te puedo sacar la mejor foto en el momento porque tengo 2 hijas y estoy a 4 manos trabajando también, pero de repente te saco una foto de lo que comí, lo comento, la gente ahí, viste, te ve en la historia y eso permite que haya como, que siga habiendo una ida y vuelta y bueno, y cada tanto van surgiendo marcas que por ahí te piden que, o te hacen, viste, te mandan algún producto, che, fíjate si te copa este producto, compartilo en las redes, o si te gustaría hacer una receta, no sé, en un momento también compartían mis recetas un portal de disco, porque les copaba también lo que hacía, van surgiendo cosas de ese estilo, pero no es algo que yo hoy en día haga puntualmente
para ganar dinero, sino porque me gusta mantenerlo y me gusta estar ahí vigente, seguir comunicando desde ese lugar. Bien, bien. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Yo voy siguiendo un poco el hilo de lo que van charlando, pero bueno, ahí Daniela, Constanza. Primero Daniela y después Constanza. Yo quería preguntar si tienen alguna recomendación para alguno de nosotros que pueda estar empezando en algún nuevo medio. Nuevos medios para recomendar. ¿Como lugar de trabajo o como lectores? No, como creadores propios, supongo. Como creadores que se propios. refiere Dani. ¿Alguna recomendación? Yo lo que diría es una recomendación por ahí muy trivial, pero formarse. La realidad es que más allá de la base, que por cierto no es nada despreciable de la universidad, también hay, la verdad que también la forma de aprender es muy dinámica y obviamente, digamos, las instituciones no pueden, son modernas en su espíritu, entonces no pueden acompañar a veces la velocidad de las transformaciones, digamos, en las lógicas de consumo y en las lógicas de circulación. Y si bien, digamos, Internet es una jungla y las redes más, hay mucho curso breve en donde uno puede empezar a aprender algunas cuestiones de marketing digital. Pienso en que hoy es, digamos, una necesidad estar un poco familiarizado con eso. Y probar y meterse, digamos, curiosear. Existen un montón de cursos que son gratuitos o de bajo costo, como para sondear. En parte, digamos, hay veces que la formación puede ser variable en su calidad, pero esos espacios son también espacios de encuentro y espacios donde circula un dato por ahí que nos puede ayudar. Digo, circulan millones de datos, pero viste, con que uno o dos te reditúen algo, y muchas veces el curso o la formación está paga por eso. Ese dato a veces llega desde la centralidad de quienes lo organizan y hay veces que llega de un compañero o de ver lo que está haciendo nomás un compañero. Tratar de no pensar tanto en abstracto, digamos, sobre qué hacer, sino tirarse, yo qué sé, a riesgo de ser un poco talibán. Yo creo que lo que más, en mi experiencia, me ha ayudado profesionalmente es no dar demasiadas vueltas para arrancar un proyecto. Tirarse y ir modificando y aprendiendo sobre la marcha. Porque quizás por ahí en la formación de gente como mi generación estaba muy instalado esta cosa de no, bueno, vamos a proyectar, planificar, organizar, y está todo bien, es necesario, pero también hay veces que se hace algo medio viscoso y no se larga nunca. Y la verdad es que hoy le va a cerrar, es decir, es muy difícil arrancar y que la cosa salga derechita por el lado que lo pensaste, porque cuando terminaste de pensarla, muy probablemente el mundo ya haya cambiado, digo, por esta velocidad. Entonces, tener cierta rigurosidad en estar atento a los resultados en el mientras tanto, y no dar demasiadas vueltas para empezar. Obviamente hay que tener un proyecto y un plan, pero no quedarse atado al plan, porque seguro el plan se va armando a medida que uno construye el camino. Entonces, esto, digamos, tratar de poner en marcha algo, porque cuando algo tenés en marcha, por más pequeñito y desprolijo e incluso mal planteado que esté, solo el hacer te va a ir dando un feedback sobre cómo corregir y ponerte a laburar. Si quedás mucho en la especulación, que quizás un poco lo que a veces el trabajo universitario te invita, porque digamos, cuando uno trabaja
estrictamente en el plano académico, hay un plano especulativo que es mucho más importante. Pero en el plano de la cuestión profesional y de ganarse el mango, bueno, hay que salir a la arena y ensuciarse lo más pronto posible y bancarse, también entender que el error es parte del camino, o sea, uno tiene que recibir lo mejor posible los errores, las metidas de pata, las desprolijidades, porque son la única manera de que vos adquieras algún tipo de oficio y forma de laburo. Entonces, yo invito a no dar muchas vueltas. No voy a negar que este espíritu de trabajo me ha traído 800.000 problemas, pero claro, sí, yo veo los problemas, digamos, pero si miro en perspectiva, cada problema fue horrible y fue espantoso transitarlo, todo lo que un problema y un error acarrea. Pero también no hubiera podido construir nada si me hubiese quedado con la decepción o la frustración, digamos, ¿no? Es fácil decirlo, parece fácil decirlo, pero la verdad es que yo desdramatizaría todos los tropezones y todos los errores y las metidas de gamba o esos entusiasmos maravillosos que uno tiene y que a veces conducen al peor de los choques, digamos. Pero sí, tomarlo con un poco de risa también, porque uno está justamente aprendiendo, entonces le vas a pifiar. Eso es parte de tu aprendizaje. Y no hablo tampoco de la gran cosa de la templanza y del objetivo, digo, es como cualquier cosa, qué sé yo. Si uno aprende un deporte, cualquier disciplina que uno aprende, bueno, los 2, 3 primeros años mete la gamba por todos lados y si lo ves después, 15 años después, decís, era un desastre. Bueno, no te preocupes por eso. Sí, obvio, seguro que al principio lo haces mal o metes 200.000 errores, pero tirate. Porque también en la velocidad, creo yo, de los tiempos que corren, es bastante frustrante ver cómo otra persona, mientras vos estabas especulando y tratando de construir la idea ideal, hay otro que lo hace más desprolijo y se mandó y ya te ocupó el lugar y perdiste. Y entonces toda esa especulación y toda esa gran idea que viniste alumbrando como si fuera un bebé 9 meses, para cuando llegaste bien es tarde, porque otro que empezó mal ya te escopó el lugar. Entonces, viste, como ir lo más directo posible a la acción. Constanza, ¿ibas a preguntar otra cosa? Sí, yo tenía una pregunta respecto a, por ejemplo, esto que Agustina contaba, que cuando ella empezó a hacer lo de las recetas casi nadie hacía. Pero cómo, para seguir, está bien que no lo tiene como principal trabajo, digamos, pero como para seguir manteniéndose, o sea, cómo buscar un poco de distinción y que no sea como más de lo mismo, porque siento que a veces pasa eso, y con algunos influencers o cuentas que sigo, como que ya si empiezan a hacer más de lo mismo, no, como que pierden esa magia, no sé, que tenía la cuenta y también se le va el interés al público. Bueno, quizás por ahí tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes también de la capacitación, digamos, si a vos te interesa algo, aprender más sobre eso, hacer algún curso, hacer algún taller. Y en el caso, por ejemplo, de tener un blog o tener una página, digamos, tratar de hacer contenidos que no sean siempre, porque el tema de los likes, de los seguidores, a veces uno se frustra mucho con eso, ¿no? Pero está bueno seguir para adelante. Yo tengo mi esposo que también es un gran motivador con esto, él es músico independiente, y yo a veces le digo, bueno, pero no sé si seguir con el blog porque siento esto, que hay muchísimos ahora, y que todo este tiene 10.000 likes y este tiene 90.000 likes y yo tengo, no sé, 100 y pico, ponele. Y me dice, bueno, pero digamos, ahí está en vos, digamos. Yo también soy músico y veo que hay un montón de artistas super mainstream que salen en todas las radios, y yo estoy remándola también hace como 10 años, pero bueno, está en uno también ver qué es lo que tiene
para ofrecer, qué es lo distintivo y seguir también un poco en esa. No querer ser como los demás, sino seguir un poco también en lo que uno inicialmente fue lo que motivó a hacer ese emprendimiento. En el caso de la música, en mi caso la página. A mí me parece, ¿no, Agustina, que va cambiando el entorno y uno también, digamos, si mantiene como cierto recorrido, bueno, también se va adaptando, va encontrando como nuevas maneras de contar, maneras de presentar el material. Obvio. Y también distintos momentos, ¿no? Quizá en un momento te sirvió para hacerte conocer, quizá en otro momento te sirvió para consolidarte como influencer, quizá ahora es parte de otra serie de cosas que haces como comunicadora, ¿no? Laboralmente, pero también es una pasión tuya y también tiene que ver con tu familia, ¿no? Como que uno también va acomodando, ¿no? Sí, uno se va reinventando en el camino y me parece que incluso la carrera, al ser una carrera tan versátil, la profesión también a veces se torna versátil. Uno puede hacer un montón de cosas en muchos aspectos, en muchas áreas, como hablábamos antes ahí digamos, con Caro, con Emiliano, el tema con Sofía, hacer prensa, hacer periodismo, hacer comunicación, trabajar ser documentalista, hacer un guión, como un montón de cosas. Y bueno, uno se va reinventando y ahí va encontrando quizás otras cosas u otras maneras de comunicar. Pero bueno, no dejarse llevar tampoco por la locura de los likes, de los me gustas, de los seguidores. Tratar digamos, no frivolizar el mensaje que uno está ahí transmitiendo. Bien, bien. Me gustaría tocar un poquitito el tema de la docencia, como se ha hablado de la cuestión de la formación, del aprendizaje, un poco continuo, ¿no? Y esta también es una opción laboral y una opción de desarrollo profesional dentro del campo, ¿no? De comunicación y sus alrededores, ¿no? Un poco Emiliano, Mauro, cuenten un poquito la experiencia de ustedes este, vinculándose, ¿no? Con la docencia, ¿no? ¿Querés? No sé, yo no veo nada por el Zoom, así que si vos querés, Emiliano, Dale, arranca dale. vos, si no voy yo. Bueno, voy. Dale, después voy yo. No, llegué a la docencia medio de casualidad, no sería mentir decir que tuve vocación, pero un poco llevado por el entusiasmo por la escritura y por la vinculación con Santiago, bueno, todavía no terminé, pero fui a parar como docente de taller 1, con todo un entusiasmo que la verdad creo compensaba la falta total de recursos que ponía la universidad en ese momento, en nosotros. Digamos, vuelvo a lo de los 90, pero porque ustedes no sé qué representación tendrán de la universidad, pero créanme que comparado con la universidad a la que yo fui, están en Harvard, digamos. Y vos, Santiago, no me vas a dejar mentir. No. Cambiamos de edificio 7 veces, tuvimos, creo, la mayor cantidad de paros de toda una década que nunca creo que vaya a ser superada. La cantidad de la planta de docentes con un nivel de ad honorem altísimo, ¿no? Bueno, todo un escenario que la verdad yo creo que el entusiasmo compensaba toda esa... También lo teníamos más naturalizado, esto también es cierto, ¿no? Digamos, Éramos tan pobres, ese... era la frase. Sí, estamos, viste, siempre digo, teníamos tiempo. Si hay algo que los 90 nos dio fue tiempo, porque como no nos dio trabajo, nos dio un montón de tiempo para, qué sé yo. Es importante, sin duda. Sí, y después yo creo que es algo bueno de la carrera es que la formación te permite, digamos, bastante versatilidad.
Y también creo que como estábamos en una época de bastante transformación y de ahí hasta los 2000, entre que la docencia no era un trabajo prioritario, no solo para el Estado, digo, en general no había una demanda de trabajo tan grande en la docencia, o no tanta gente la elegía, no había tanta competencia, creo yo. Pero la universidad también creo que fue como una carta de presentación muy útil para empezar a desempeñarme en otros contextos también. Finalmente, de alguna u otra manera, fui descartando esos contextos que transité, como la educación secundaria, incluso la primaria alguna vez, y muchos contextos que quizás, creo yo, han sido de los más gratificantes, que son contextos impensables para la docencia, o por lo menos para mí en ese momento, digamos, en formación en distintos sindicatos, en formación política y comunitaria, que me fue llevando por distintos lugares, sobre todo del conurbano bonaerense, pero también de la provincia de Buenos Aires y más lejos en el tiempo por el país. Y quizás yo creo que la carrera, si bien yo hice la orientación en educación, que algunas herramientas me brindó, ya la carrera antes de la orientación me había dado, creo, la capacidad de entender, digamos, al alumnado como sujeto social, creo yo, que era, y por supuesto una gimnasia intelectual, una formación académica, digamos, bastante sólida, con lo cual, digamos, a diferencia de, y esto generaba sus conflictos en su momento, pero a diferencia de los docentes de profesión y por ahí de formación docente, ¿no? Ya sea magisterio, profesorado, digo, esto generaba ciertos conflictos con este tipo de sujeto social, pero nos daba por ahí quizás menos formación didáctica y menos herramientas específicas de la docencia, pero sí mucha cancha para entender, digamos, cómo vincularnos con el ambiente y con los alumnos. Y empezar a entender profundamente los contextos y a tener herramientas metodológicas para procesar la información de esos contextos. Creo que para la, digamos, para autogestionar espacios educativos y como docente, eso fue muy útil porque permitió, sobre todo cuando uno tiene que inventarse su trabajo, digamos, detectar problemas en los ambientes en los que uno transitaba, ya sea como docente o en algún otro rol, y poder ver cómo se podía traducir eso en una iniciativa educativa. Y cómo articular los espacios educativos con proyectos por ahí más globales o integrales. Y yo creo que ahí sí las herramientas de la carrera fueron sumamente útiles para, para esto, para tener la versatilidad de entender cómo cada público, cada contexto amerita una metodología específica y unas demandas específicas, y a ponderar todos los intereses y objetivos que tienen los distintos actores en los espacios educativos. Porque, bueno, uno tiene que articular, ya sea en un secundario, con directores, colegas, alumnos, padres y no docentes, por decir así muy rápido, y en otros contextos educativos trabaja por ahí para la política, entonces vos tenés que saber ponderar que hay intereses políticos de los más fáciles de imaginar y de los más difíciles de imaginar. Digo, porque la macropolítica más o menos la manejamos todo, tenemos alguna representación, pero en la micropolítica, cuando uno entra en un municipio, por decir, empiezan tramas de poder que son más complejas y más difíciles de desanudar, y relaciones entre alumnos y sujetos y actores sociales muy, muy dispersos, que si uno no se familiariza y no tiene herramientas para entender esas tramas, queda completamente en offside, digamos, desde meter la pata y perder un laburo por decir lo que es inconveniente, hasta
estar hablándole a un sujeto que no existe y entonces no interpela a un solo alumno, ¿no? Entonces, poder tener herramientas para entender, por ejemplo, las lógicas de poder, y bueno, eso se lo debemos a comunicación. Ay, perdón, Sí, Emiliano, claro, estaba perdón viendo que la hora. interrumpo, me tengo que ir. No quería dejar de Agradecemos. saludarlos y Dale, agradecerte, Santiago, por la invitación. Lindo verte. Y dale, bueno, Carolina. Ha sido un gracias. gustazo tenerte acá, ¿eh? Y Chao, pura Caro. motivación, ¿eh? Chao, Caro, Gracias, un gusto. Chao, chao. Un gusto, chao. Chao, chao. Bueno, Emi, sí, para mí, digamos, la docencia en realidad fue una opción desde que estaba estudiando, pero en realidad llegó bastante después. Por distintas circunstancias, yo empecé en la docencia hace 4 años. Y bueno, en realidad fue como un descubrimiento también, porque de golpe me encontré, yo ya me había notado, digamos, en el sistema de provincia, a través de un acto público, en el que tuve quizás un poco de suerte, terminé digamos, dando clase en un terciario, coincidiendo con Santiago, pero que bueno, realmente nos conocíamos hace mucho, pero no hacía un tiempo que no teníamos contacto. Y bueno, fue como de redescubrir un poco también cuestiones de la carrera que las tenía un poco dejadas de lado. A lo mejor atravesar un tipo de trabajo que era muy diferente a los que venía haciendo, y en ese sentido, digamos, desde la exposición enfrente del aula, las dudas, a ver cómo eso, digamos, me iba a caer. Incluso tengo una anécdota del primer día que entro al aula y estaba Santiago, casualmente, pero una gran casualidad fue porque no hacía un montón que ni hablábamos. Y Santiago me presenta enfrente al curso. Yo entraba por primera vez a un curso a dar una clase. Hacía una semana que me había enterado que iba a dar la clase, o sea que, digamos, los contenidos era algo que estaba todavía en proceso, digamos, de volver, de una vuelta, digamos, a esos contenidos como para poder prepararlos, porque obviamente que la docencia tiene mucho también digamos, de planificación, toda una instancia que, bueno, que en ese momento no estaba. Y Santiago me presenta, dice, bueno, me dice, hola, me saluda, primero sorprendido también, y me dice, bueno, voy a presentarlo a Emiliano, un comunicador, escritor, docente, bueno, digamos, me presenta con toda su amabilidad, y el curso, que eran unas 25 personas, empiezan a aplaudirme antes de entrar, digamos. Y yo dije, bueno, este es el final, digo, de mi carrera docente, pensé, porque ahora cuando me vean, tenga que atravesar esta instancia de, bueno, dar mi primera clase en estas condiciones, va a ser complicado. Pero no, los chicos eran muy amables también, y bueno, Santiago había sido, de alguna manera me había introducido con su presentación en esa experiencia también. Y bueno, de ahí en más, es como una plantita que vengo regando, tanto en lo que es, bueno, si continúo en el instituto, también en otra materia más, son 2 materias, semiótica y análisis del discurso, y bueno, con toda la complejidad teórica que tienen las dos, y bueno, un poco lo que decía Mauro también, adaptarse a la institución, a los públicos, que son diferentes, bueno, ahora toda esta adaptación que tuvimos que hacer también a la virtualidad, que también fue un tema, hacer las materias del profesorado en comunicación, que de alguna manera también digamos, fue una forma de renovar un poco la energía, porque hacía 15 años que no pisaba la facultad, y pasaron un montón de cosas, incluso relacionadas con las teorías, las cuestiones de género, bueno, un montón digamos, de aspectos, digamos, de temas, de autores, de perspectivas que no se estaban trabajando, que no se trabajaban en los 90 cuando yo cursé la carrera, como decía Mauro. Entonces hubo un montón fue una manera también de ayornarme y de, bueno, darme cuenta también que en lo que es docencia también creo yo que la capacitación permanente o estar
De hecho, te lo pide el sistema mismo, porque digamos, el sistema público de la docencia funciona a través de ciertos, para presentarse en concursos, ya sea en realidad a nivel terciario, funciona a través de puntajes, etcétera. Hay una cuestión de mérito en cuanto a los concursos. Uno se presenta a un concurso y te piden, por ejemplo, que los cursos que tengas hecho tienen validez en cuanto al puntaje los últimos 5 años. O sea, es una manera de que los docentes y las docentes estén siempre permanentemente, digamos, vinculados a lo que es la formación. En mi caso, me está sirviendo mucho porque, bueno, yo tenía toda esa cuestión pendiente de ayornarme en cuanto a la carrera, en cuanto fundamentalmente a las cuestiones teóricas y didácticas o pedagógicas también, ¿no? Así es que para mí ha sido como un interesante, digamos, vuelta a lo que es, o de alguna manera posicionarme en otro aspecto de lo que es lo que uno puede hacer en materia digamos, de comunicación, además de lo que yo, de mi trayectoria, bueno, que ya un poco ya se las he contado anterior. Bien. Nos están quedando 4 minutitos, pues volvemos a este mismo enlace, este es el último que pasamos, como para ir cerrando la charla. La idea era a las 12 terminar, pero bueno, nadie nos está corriendo, así que un poco como cierre se me ocurría también que cada uno de nuestros invitados e invitadas pensaran o trataran de recordar algo de Taller 1, ¿sí? Que les haya quedado, que les haya servido para la carrera, o una frase que por ahí escucharon, de algún autor, de un compañero, del docente, o algo de su propia escritura que descubrieron en Taller 1, ¿no? Algo que les haya quedado que puedan, digamos, recuperar de aquella época, algunos mucho más lejos, otros no tan lejos, y otros es una carrera que nos lleva varios años, como todos han dicho, esa es una de nuestros karmas. Cuando podamos, cuando se pueda hacer efectiva la implementación del nuevo plan de estudios que está ahí en el rectorado de la UBA, bueno, eso va a mejorarse, ¿no? Pero bueno, los dejo con esta inquietud como para ir cerrando, y por supuesto, si hay alguna pregunta que quedó colgada, también, ¿no? Pero bueno, ¿qué pueden recordar de Taller 1 o recuperar de Taller 1, ¿no? Y de la escritura, de aquel momento de cada uno. Bueno, yo me acuerdo dos cosas en particular. Primero recuerdo que yo me creía Hemingway durante la cursada, y Mauro Lococo me clavó un 5 en la monografía final, que era sobre, bueno, yo había escrito una monografía, era relato largo, no recuerdo exactamente, crónica. Una crónica sobre un hombre con la madre enferma que atraviesa montañas, no sé. Bueno, tardé muchísimo en entregárselo y finalmente pude aprobar la materia. Y recuerdo que esta materia fue mi preferida de la carrera, porque fue la que me acercó a mí al mundo del arte. Por eso digo que es tan importante para ustedes, como alumnos, que presten atención, porque las herramientas que se dan en Reale pueden hacer descubrir el escritor que está oculto en ustedes. Me acuerdo que una de las herramientas que utilizaba Mauro Lococo era tener, estoy hablando de Mauro como si no estuviera, era tener un cuaderno del poeta. No sé si lo dijo en una de sus clases, yo lo venía haciendo desde los 12 años, lo del cuaderno del poeta. Y me acuerdo que cuando terminó la cursada le entregué una carpeta enorme que decía cuaderno del poeta. Bueno, esos son mis recuerdos, que son todos de expresión, digamos, de esta necesidad de expresión que yo tenía y que Reale pudo solventar, digamos. Es una materia que me ayudó muchísimo a ver las diferencias entre los géneros, y
y a soltar la mano, ¿no? Que es un poco eso. El oficio de escribir es simplemente sentarse y arrancar. Total, el no ya lo tenemos. Qué lindo recuerdo, Sofía, ¿no? Y qué importante, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Desde los 12 años tenías ese cuadro.